¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Díaz, nuevamente aquí acompañándoles y agradecerles por su atención, claro. En esta ocasión les comento que nos tocó hacer la reparación de un motor de un Nissan Juke. El motor es el MR16 Turbo, ¿ya? Ya lo tenemos prácticamente listo para empezar con la reparación. Ya tenemos aquí algunas piezas limpias, un tanto ordenadas y con algunos repuestillos, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, no te separes, si es que estás reparando tus motores, yo creo que te va a venir muy bien la guía un tantito. Y pues nada, acompáñame, que el motor lo vamos a armar como siempre juntos. E iniciamos instalando los 4 inyectores de aceite, ¿ok? Bueno, una vez instalados ya los inyectores, empezamos a instalar los cojinetes principales, ¿ya? Aquí ya los tenemos algunos instalados. Al no tener estos cojinetes, no llevar muesca de ubicación para que se traben, por así, ya calculamos el centro de la base y los colocamos. No tiene drama, lo único que tiene que tener en cuenta es que coincida el orificio de lubricación de esta manera. Ahí, ahí, ahí. Bueno, ahora, posterior a ello, lubricamos muy bien. Esto es muy importante. E instalamos el cigüeñal con sumo cuidado. ¿Ok? E instalamos los cojinetes axiales. Este entra ahí. Después hacemos un poquito de fuerza hacia allá. E instalamos el siguiente. Bueno, para esto lo que tienen que tener en cuenta es que hay una parte con canales que son los de lubricación y la otra parte es lisa. ¿Ok? Entonces estos con los canales de lubricación van a ir hacia la pared del cigüeñal. Bueno, el otro lo pusimos ya también al contrario, hacia la pared del cigüeñal. O sea, no hay como pelarla, ¿no? Lo lubricamos bien. Y como les dije, los canales hacia el cigüeñal. Ahí. ¿No es cierto? Voy a hacer un poquito de fuerza y ahí lo introducimos. Ahí estaría. Ahora lubricamos lo que son los apoyos del cigüeñal, las paredes para que ya vaya lubricado el axial. Y empezamos a montar las tapas del cojinete principal o de la bancada. Ya lo tengo aquí, ya lo tengo el cojinete instalado. Como les dije, no tiene muesca, pero calculen el centro. Y eso es todo. De igual manera, esto se lubrica bien. A la pinta me hace el número 2 sin querer, pero pues bueno, este también tiene su orden. Una flecha que nos indica hacia la distribución y va enumerada las bancadas 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso es todo. Y bueno, una vez ahí, venimos, instalamos el soporte con la flecha indicada hacia allá. Siempre verifiquen que estén bien puestas las tapas de la bancada. Ahí. Y empezamos a instalar los pernos. Los pernos hay que lubricarlos en la rosca y aquí donde va a sentar. ¿Verdad? Caramba. Ahí, ahí. Bueno, y repetimos con los demás. Bueno, ahí ya lo pusimos todos los pernos y también ya lo dimos el par de apriete para esta bancada, para este cigüeñal. Ok, no olviden que en el sentido que vamos a ajustar esto, pues es comenzando por los medios, lados y extremos. Bueno, para empezar, tan, no hay más. Y el par de apriete para estos pernos pues es de 25 libras pie y adicionamos 70 grados y con eso queda ajustado. Se acostumbra siempre a girar el cigüeñal y el cigüeñal tiene que girar libremente. Bueno, llegó el turno de instalar los pistones.
Sin antes de instalarlos debemos de medir lo que es la holgura de luz de las anillas, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar sencillamente empezando por la primera anilla de compresión superior. La colocamos aquí, ahí, y con el mismo piso nos ayudamos casi hasta la mitad del recorrido que realiza, y a medirlo ahí. Estaría con aproximadamente 0,25, ok, con 0,25 milímetros estaríamos bien con esta. La primera anilla es compresión superior. Ahora nos vamos con la segunda anilla de compresión inferior. De igual manera repetimos el mismo procedimiento, nos ayudamos con el pistón y la medimos. Tendría que estar un poquito con más holgura y correcto, estamos aproximadamente con 0,28 milímetros, estamos bien. Y por último medimos la anilla de lubricación de aceite, la tercera anilla. Bueno, repetimos de igual manera todo, y esta estaría con una holgura de 0,28. Bueno, con holgura de 0,28 estamos también trabajando bien. En síntesis estaríamos dentro de las tolerancias que maneja el fabricante, así que con lo que sabemos que no vamos a tener problemas. No vamos a tener problemas con respecto a este tema. Bueno, y habiendo medido uno por uno, repetimos lo mismo para los demás, vamos a instalar las anillas y vamos a instalar los cojinetes de biela. Lo vamos a apoyar ahí, ya que estamos con la cámara aquí. Ahí se ve bien. Y vamos a verlo esta parte. De igual manera, los cojinetes para la biela, lo que tiene que tener en cuenta es la coincidencia del orificio de lubricación, ok, con lo que lleva la biela. Y como este no tiene muesca para que se trabe o para que se ubique, venimos y calculamos el centro de la pieza y vemos que coincide el orificio de lubricación, ya que pasa una luz, por así decirle. Ahora vamos a instalar lo que son los anillos y respectivamente empezamos a instalarlos en el bloque. Bueno, nos vamos a ayudar con un pequeño ejercicio aquí, con calma en el mismo cilindro. Vamos a empezar a instalar las anillas. Primero instalamos lo que es la anilla expansora de los aros de las anillas de aceite. Esta la colocamos, después les voy a decir la ubicación y la alineación de las anillas. Empezamos a colocar estas delgadas, no tienen posición, no tienen marcas. Si tuviesen marcas, bueno, va para arriba, pero en este caso no tiene, ok. Empezamos a poner estas no es necesario con la herramienta, son muy delgaditas. Ahí. Y listo. Ahí entró ese. Ahora podemos colocar el segundo. Con mucho cuidado, venimos. Zas. Así, bueno. Y listo. Bueno, ahora es turno de la anilla de compresión inferior. Esta sí tiene marca de referencia, no sé si llegan a ver. En este caso tenemos aquí un número 2. No sé si se llega a ver, un 2 y una N. Bueno, si no se ve yo les aviso. En este caso lleva una marca de referencia, el 2 y el N. Algunos llevan un punto, otros llevan una letra, solo número, etcétera. Una T, etcétera, ¿ya? En este caso el 2N o la marca que tenemos es en la parte superior, hacia arriba. Ok, venimos y la instalamos de esta manera. Recomendarles que la instalación de los anillos lo hagan a temperatura ambiente, estimativamente unos 20 grados.
Ahora es turno de la primera anilla de compresión o fuego, que lo llamo. De igual manera, no sé si llegan a ver ahí alguito. Aquí tenemos un número 1 con la N. Esa sería la marca de referencia que va hacia arriba. Bueno, en esa posición venimos y las instalamos. Bueno, y ahí ya tendríamos las anillas instaladas. Repetimos el mismo procedimiento para con las demás y a instalarlos. Y empezamos a lubricar ya para su instalación. Venimos, empezamos a lubricarlo biencito. El bulón, siempre el bulón importante. La lubricación antes de los montajes de estas piezas es muy importante. Se los puede sumergir también en aceite, pero después todo desparrama aceite. Yo prefiero hacerlo así, ¿ve? Ahí nomás. Movemos. Lubricamos el tema de las anillas. Ay caramba, casi lo sacamos. Giramos las anillas, tienen que ir libremente las anillas, no tienen por qué estancarse o trabarse. Bueno, y como les dije, abundante lubricante. Por último, aquí. Y listo, estaría casi ya listo lo que es la lubricación del pistón. Listo para ser montado. De igual manera, lubricamos lo que es el cilindro. Que vaya bien lubricado. Y lo echamos ahí una chorreadita de aceite para el cigüeñal. Como vamos a empezar a instalarlo el número 1 con el 4 obviamente, pues el cigüeñal, el puño tiene que estar hacia abajo. Bueno, nos ayudamos. Con mucho cuidado introducimos la biela, la posición, antes que me olvide. Aquí está la marca de referencia que nos indica la distribución o el frente del motor, y la posición sería esta de la biela, el orificio de lubricación hacia el lado izquierdo, ya que este motor gira hacia la derecha. Bueno, esto con mucha calma lo introducimos ahí y nos ayudamos aquí de un soportito. Y ahora vamos a posicionar bien las anillas como tiene que ser antes de la instalación. Antes de mostrarles las posiciones, siempre recomendarles respaldarse o bien hacer las reparaciones acompañados de un manual de taller o un manual del fabricante para que el trabajo sea preciso, ¿verdad? Esta recomendación yo les doy personalmente, pero siempre recurran al manual del fabricante. Bueno, habiéndoles dicho ello, pues miren, aquí hemos hecho 4 marcas, correcto. Ahí lo hemos dado con marcador, con pinturita, para que se guíen. Y ahora vamos a empezar de abajo. Bueno, la anilla expansora, a ver si se ve mucho mejor ahí, la puse más o menos por aquí, la expansora. Ahora sí empezamos a ver la posición de cada anilla. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, enumerando, ¿meta? Ahora, la primera anilla, de abajo hacia arriba, como les dije, la de aceite la pusimos aquí. La apertura, esa es la primera. Segunda, nos giramos y opuesta a la anterior. Está ahí. La tercera, que sería la de compresión inferior, la pusimos aquí. Ok, y la última de compresión superior la pusimos aquí, opuesta a la anterior. ¿Correcto? Bueno, esa es la posición que vamos a manejar.
Y pues nada, ahora a traer el opresor de anillos y a montarlos. Bueno, no olviden que también deben de lubricarlo bien el opresor para que el trabajo sea mucho más sencillo y es la manera correcta en la que hay que trabajar. Bueno, iniciamos poniendo con sumo cuidado el opresor. Empezamos instalándolo con mucho cuidado el opresor. Ahí. Y ahora me parece que lo abrí demasiado. Vamos a empezar a cerrarlo. Una recomendación siempre, ya si tienen de este tipo de opresores regulables, ya siempre déjenlo ya casi justo para colocarlo y no estar cerrando demasiado, puesto de que pueden mover la posición de los anillos. Volviendo ahí. Ahí, bueno, ahora vamos a sacar con cuidadito este apoyito que pusimos y le damos unos golpecitos suavitos al opresor. Ahí, le damos un ajuste más. Ok, posicionamos bien la marca de referencia con el frente del motor y ahí le damos unos golpecitos más suavitos. ¿Está? De ahí presionamos hacia abajo y lo empezamos cuidadosamente a meter. Bueno, una vez ahí, falta un poquito. Una vez ahí, ya pusimos en posición también lo que es el cigüeñal, así que no vamos a tener problemas. Y ahí empezamos con calmita a meterlos. Y llegó. Bueno. Ahora vamos a girar el motor para colocar lo que es la tapa de la biela. Bueno, para colocar la tapa de biela, primeramente vamos a lubricar. Y para la posición es muy sencillo, tenemos esta marca que nos indica el frente del motor o la distribución. O bien comentarles que tiene una posición única, ya que está hecho con un corte especial, o bien se podría decir un corte, o han venido a agarrar y la han quebrado, ¿no? Cosa que tiene una pisada única, entonces no hay cómo, digamos, errarla. Terminando hacia adelante, ahí, bueno, pernos lubricados y repetimos el mismo procedimiento para con los demás. Ya terminamos de instalar todos los pistones, también ya hicimos ya dimos el par de apriete, el ajuste a las bielas. Y pongan atención, igual les voy a dejar escrito, pero pongan atención, el torque para estas bielas se la hacen 4 pasos. Y empezamos por el paso número 1, que es ajustar las 4 a 20 libras-pie. ¿Ok? El paso número 2 consiste en aflojarlas todas. El paso número 3 es ajustar a 14 libras-pie. Y el cuarto y último paso es adicionar unos 60 grados. ¿Ok? Y con eso tendríamos ajustadas las bielas. ¿Verdad? Bueno, llegó el turno de la culata o tapa de cilindros, como lo conocen en otros lugares. Hay que ir preparándola. Ahí estamos con los retenes, aceiterita y a armarla. Iniciamos instalando los retenes de válvula. Hay que echar lubricante aquí. De igual manera en la guía donde se va a alojar. Nos acompañamos de una herramientita como esta. La ubicamos ahí y con una fuerza levecita, ahí, hasta que se siente que haya ingresado, ¿no? Una gradita. Ahí lo podemos dar un suavito golpe, un golpe suavecito y listo, eso es todo. Repetimos para con todos lo mismo. Bueno, una vez habiendo colocado todos los retenes, lo vamos a girar la culata para colocar las válvulas. Y como siempre, el lubricante por delante. Vamos a lubricar lo que es la caña o el cuerpo de la válvula.
ahí para que se vea mejor, ya, y con mucho cuidado adentro, y repetimos lo demás para todas. Es decir, repetimos lo mismo para todos. Y la última, ahí con mucho cuidado. Y listo. Ahora la giramos y empezamos a colocar los resortes. Los resortes con la pintura blanca sobre la admisión. Bueno. Y el último con sus copelas, ¿ok? Ahora el resorte con pintura verde a escape, junto con sus copelitas metamos. Y listo. Todo instalado. Ahora a colocar los seguros, ¿verdad? Y bueno, para estos seguros de resorte de la válvula, nos vamos a acompañar de un opresor de resortes. Bueno, este es una mesita justamente para hacer este tipo de trabajos. En realidad la estoy estrenando, la voy a estrenar con este motor, mejor dicho con esta culata del Juke del MR16. Y bueno, pueden verla. Y pues bueno, si es que no tienen uno en su taller, háganse uno, que es muy sencillo y con material de ahí mismo, que tienen capaz tirado en la chatarra, ¿no? ¿Verdad? Continuando, vamos a colocar los seguros. Empezamos a colocar los seguritos. No hay como pelarla a esto, es un seguro cónico, el cónico hacia abajo. Ahí. Instalamos el otro más. Ahí. Ahí está. Ahí entró bien. Ahora sí. A ver, vamos a ver qué tal trabaja esta herramienta. A la pinta. Muy sencillo lo hace el trabajo. Como pudieron ver, recomiendo que se haga. Ahí estaría puesto el seguro. Vamos a repetir lo mismo para los demás. Y bueno, una vez habiendo instalado todos los seguros, estaría lista la culata para instalarla sobre el bloque. Vamos alistando las piezas que vamos a necesitar para montar la culata: los pernos, las guías, lo más importante, la empaquetadura. Empezamos instalando las guías. Ahí sí, ahí fue. Ahora esta. Ahí fue. Empaquetadura. Y con mucho cuidado instalamos la culata. Ahí quedó. Para los pernos aplicamos aceite en lo que es la rosca y en el lado donde va sentado. Bueno amigos, ya colocamos todos los pernos de la culata. También ya hicimos lo que es el ajuste correcto de la culata. Y pues bueno, les comunico que presten atención, aunque igual les voy a dejar ahí escrito. El ajuste de esta culata se la hace en 6 pasos, ¿ya? Voy a empezar diciéndoles en qué orden van a seguir. Empezamos siempre con el ajuste por el medio, a los laditos y a los extremos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No hay más, ¿verdad? Ya. El paso número 1, pues empezamos ajustando la culata a 30 libras pie. El paso número 2, adicionamos a ese ajuste 100 grados.
¿ok? El paso número 3. En el paso número 3 aflojamos todos los pernos en el orden contrario al ajuste que hicimos. Vale decir, desde los extremos medios y el centro. ¿Verdad? Paso número 4. Ajustamos nuevamente a 30 libras pie en el orden de que les mencioné al principio. Y el paso número 5, adicionamos 95 grados. Y el paso número 6, nuevamente adicionamos 95 grados y con eso estaría ajustada nuestra culata. Bueno, ahora es turno de instalar lo que son los tejos o vástagos mecánicos, ¿ya? Junto con los ejes de levas. Me olvidaba avisarles, antes de montar la culata, ya en el bloque, yo les recomiendo que hagan el reglaje de válvulas antes de instalarlo, ¿meta? Este ya está hecho el reglaje de válvulas, simplemente está para instalar y seguir armándolo, ¿ok? Ya les digo cuánto va de luz a las válvulas dentro de un cachito. Aguárdenme. Lubricándolos como siempre, recomendable. Así, y vamos repitiendo. Seguimos con los de admisión. Listo. La lubricada para los ejes de levas. Va el de admisión. El de escape. Ahí va. Nuevamente lubricamos. Y para la tapa de los ejes de levas, bueno, hay que aplicar, ya saben, un poquito de silicona. Un poquito, no de una manera abismal, ¿ok? Y posterior a ello, vamos a ir a montarlo. Y bueno, ya terminamos con el ajuste de la tapa de los ejes de levas. Bueno, antes que me olvide, la luz para las válvulas, pues para admisión lo vamos a manejar con una holgura de 0.25 a 0.30 milímetros. Y para escape de unos 0.26 a 0.33. ¿Meta? La calibración o el reglaje o la regulada, como se puede decir, lo van a hacer un tanto homogénea, así para que pueda salir mucho más prolijo lo que es el funcionamiento del motor. Bueno, vamos a continuar con esta parte. Lo primero que vamos a hacer es, yo recomiendo que lo coloquemos el retén aquí y montamos el sobrecárter, que digo la tapa que viene aquí de aluminio, y continuamos. Y antes de instalar el sobrecárter no olviden colocar este sello y tener en cuenta de meterlo, ahí se puede ver, hay un poco de silicona en la unión entre el retén y el block, de igual manera aquí. Y ahí ya podríamos montarlo. Una vez ya puesto el sobrecárter y ajustado, es turno de la bomba de aceite. No olviden siempre lubricar, ya que vaya siempre lubricadito, así nos facilita todo. Esto con cuidado entra de este modo. Ahí. Y a ajustar. Listo, ahora es turno del cárter. Bueno, ya estamos en el frente de la sección de la distribución, pero vamos a empezar por la bomba de aceite. ¿Está? Recomendarles también que antes de que manipulen el cigüeñal para punto muerto superior, el número 1, el cilindro, vayan poniendo algo aproximado a los ejes de levas, la posición, como esta. Y de ahí recién también movemos el cigüeñal, bueno, con el chavetero hacia las 12 aproximadamente.
piñón, el engrane del cigüeñal. Hemos dejado marcas blanquitas para que se ubiquen mejor. Y aquí también hemos dejado una marquita blanca con pintura blanca. Se lo vamos a girar más o menos, por ahí es la posición. Ahora sí vamos a instalar la cadenilla de la bomba de aceite. Como les decía, la marca, vamos a hacer coincidir las marcas. La amarilla va hacia el piñón, hacia el engrane del cigüeñal. Ahí, ingresa ahí y listo. Vemos que ha coincidido la pintura. Ya lo voy a hacer un zoom, un acercamiento para que lo vean mejor. Ya, la cuestión es que está coincidiendo las marcas. Ahora vamos a colocar el tezador. Nuestro tezador. Una vez colocado, sacamos nuestra chavetita y podemos ver que coincide la marca amarilla con la pinturita blanca que dejamos ahí. Esa otra va a ser para arriba y de igual manera aquí el eslabón negro con la línea. ¿Está? Ahora sigamos con la que nos sincroniza con los ejes de levas. Bueno, para la cadena más larga ya hemos ubicado más o menos donde van a ser los ejes, como decía en un momento. Vamos a hacer coincidir esto lo que está marcado, que es único, no hay como equivocarse. Ya. Y la marca de aquí, la que hicimos aquí abajo, esa blanquita. Se puede llegar a ver un poco, ¿verdad? Bueno, simplemente vamos a hacer coincidir eso con las marcas de la cadena, que de la cadenilla. Podemos ver dos marcas azules, negras que es, y una amarilla. Me he despintado, no sé, pues la amarilla va a ser para el cigüeñal y las otras va a ser para los ejes de levas. Bueno, vamos a ir ingresándola ahí. Ahí ya quedó. A ver, vamos a revisar antes de colocar las guías y el tezador con el eslabón negro. Nuestra marca con el eslabón negro. De igual manera, nuestro eslabón medio blanquito, que no se ve muy bien, y con la marca que hicimos. Aquí tenemos otro punto de referencia, con la tetilla de arriba, casi coincidiendo. Y enseguida les voy a mostrar mucho más clarito. Solamente es para que tengan idea, para que ahora ya podemos colocar sin problema las guías. ¿Verdad? Va la primera, la segunda. Le echamos un poquito de aceitito aquí. Y el tezador. Ahí. Y bueno, antes de soltarlo el segurito, vamos a quitar nuestra pequeña ayudita aquí. Vean que no se haya quedado ningún pedacito ahí adentro, ¿no? Y ahí recién venimos, lo apretamos y voilà. ¿Ok? Bueno, una vez testado ya todo, hacemos una revisioncilla más. Vamos a empezar por la primera canilla que pusimos. Coincide. A ver, que no se ve. Ahí está mejor. Coincide el eslabonero con la línea esa. Ahora para la cadenilla larga, vemos que la marca blanca que hicimos coincide con el eslabón medio amarillo despintado que está. ¿Ya? Aquí también coincidiría casi, así tiene que quedar con esa tetilla que está ahí al fondito. Pero bueno. Y nos vamos arriba. Vemos el eje de admisión, vemos que el eslabón negro está coincidiendo con la marca que hicimos con este canal que es la marca de referencia. Ahora para el del escape de igual manera. Y nos vamos a los ejes de levas. Vean cómo quedó el número 1, libre en compresión, se puede... Ay, casi mató el che. Bueno, ahora el número 4 está en el cruce valvular, ¿correcto? Esa es la posición que están tomando los ejes de levas. Y ahora vamos a darle unas cuantas vueltas, veamos que gire libremente sin ningún problema. Y a continuar. Y bueno, ya hicimos girar y gira sin ningún problema el motor, ok. Ahora es hora de colocar lo que es la tapa, la tapa aquí del frente.
Antes no olviden colocar los sellos. Aquí va 1, 2 y 3, el grande. Ok, obviamente sellador. Y a ponerlo. Listo. Ahora es turno de esta tapita pequeña, la que cubre los engranajes. No olviden de igual manera colocar aquí los dos sellos, 1, 2 de la tapa. Fíjense que los sellos de igual manera estos estén sanitos, no estén montados. Y también echen aceitito, lubricante, para que su ingreso sea más fácil y no haya peligro en dañarlos, ¿meta? Y listo. Ahora sí nos pasamos aquí a colocar esta última tapita superior, que va a ser la culata. Y ahí también quedó ya lista. Bueno, con lo que ya estaría solamente para completar de armarlo, ya sea los colectores, sensores, manguera, bomba, etcétera, etcétera. Ok, bueno, ahí no termina, continuemos. Quieto, Muri. No seas gil, por Muri. Previo a la instalación de los inyectores, hacerle una limpieza y un testeo. Instalamos el turbo. Amigos, comunicarles que este turbo lo hemos reparado. Si es que les interesa ese tipo de información de video, pues pueden ingresar a mi canal y está como reparación de turbo de Nissan Juke, me parece. Así que ahí pueden verlo para que en caso de que necesiten, pues ustedes también lo reparen con ayuda del video, claro. ¿Está? Y de ahí, una vez que ajustamos el turbo, colocamos esas chapitas que nos aislan un poco el calor. ¿Meta? Y bueno amigos, con esto ya estaría prácticamente terminado de armar, ya terminamos de armar el motor. Falta alguna que otra manguera, pero eso lo vamos a terminar cuando estemos ya a punto de montarlo en el vehículo, ya que nos estorba para sujetar el motor para cargarlo. Bueno, ya estaría prácticamente todo, como les digo. Y ahora pues nada, aún no te separes de ahí. Vamos a terminar de armar este motor juntos, lo vamos a dar arranque juntos y veamos a ver qué tal anda. Tiene que andar bien, tiene que andar bien. Pues bueno, aún no te separes de ahí. Vamos a darle su primer arranque después de haber sido reparado, claro. Y veamos cómo va, qué dice, ¿verdad? Amigos, les comento que ya se terminó de hacer lo que es la instalación del motor en el vehículo. También lo dimos los arranques. Les voy a explicar eso ahorita violentamente, como es de costumbre conmigo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Antes de dar el primer arranque después de haber sido reparado, claro, el motor, vamos a desconectar lo que es, en este caso yo desconecté lo que es la inyección de los inyectores, alimentación. ¿Para qué? Pues para darle arranques y así no encienda el motor todavía.
¿Esto para qué es? Pues para que suba un poco de aceite y se nos sea mucho más fácil de encender y cuidar las piezas, ¿no? Antes de que encienda de inmediato el vehículo. Ahora voy a proceder a conectar nomás. Las vueltas que lo hice dar al motor, los arranques fueron 3 vueltas. Pueden hacerlo de 2 a 3 vueltas para que llegue combustible, es decir, perdón, para que suba aceite. Y pues ahora vamos a darle arranque recién, esperemos que encienda todo bien sin ningún contratiempo, ninguna altercada. ¿Ahí está? Vamos. Bueno, amigazo, les comento que el vehículo arrancó. Está un poquito tosco, puesto de que recién no está dando arranques, todavía se va a suavizar más, hay que dejarlo en asentamiento. ¿No? Después de unos 10 a 15 minutitos de lo que lo dejamos encendido, ya baja un poquito lo que es el ralentí, ya calenta un poco. Les comento que está funcionando muy bien. Hay que dejarlo así, bueno, yo acostumbro dejarlo así unas 2 horas encendido en ralentí. Y posterior a ello, si no hay ningún detallito que ver como una fuga de refrigerante, aceite, etcétera, pues procedemos a hacer una prueba en carretera, en ruta. Bueno, pues bueno, de todos modos les comento que hasta aquí llegó el video. Quería salir a dar una vueltita con el coche, pero me parece que va a ser muy pronto, así que si es que les sirvió y les fue de gran ayuda, les agradecería que se suscriban o dejen un like o lo puedan compartir. Bueno, y bueno, si hay alguna corrección o alguna corrección con respecto a este pequeño tutorial, pueden dejármelo ahí en los mensajes, con gusto lo voy a leer y lo voy a responder. Bueno, y así también voy a tener en cuenta para un futuro video que queramos elaborar y no estemos cometiendo los mismos errores. Ok, bueno, nada más. ¿Qué más les puedo decir? Tengo videos similares en mi canal, pueden ingresar, tal vez algunos más interesantes que otros. Y pues bueno, y a seguir aprendiendo, ¿no? Todos los días aprendemos, amigos, todos. Bueno, y pues bueno, sin más, les agradezco mucho por su atención. Va a ser hasta la próxima. Y muchas gracias por todo, ¿ok? Hasta pronto.